Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es la señora María Miranda. Pertenezco a la iglesia Luz en Medio de las Tinieblas, Camino a la Santidad. Mi pastor es el pastor Irán Vega y la pastora María Vega. El propósito de este video es para traerle una voz de alerta y leerle una revelación que el Señor me dio el 15 de abril del 2012. Y pasando una semana me dio otra revelación de alerta para el pueblo de Puerto Rico y para otras naciones. En esta revelación yo soñé que mi pastora Rogelia y yo salimos de la iglesia de nosotros para la casa de nuestros pastores. Cuando llegamos los pastores no estaban y en mi sueño nos sentamos en una terraza que había en la casa de los papás del pastor Irán. Yo le decía a la pastora que ellos estaban en la casita vieja y el papá salió y nos decía que los pastores habían salido a comprar algo. La pastora Rogelia y yo nos paramos y comenzamos a caminar por una carretera que había por el medio del patio de la casa del pastor y del papá de él. Yo le decía que tenían que darle una palabra a ellos y le decía que tenían que guardar semillas y tenían que sembrar. Lo que Dios nos quería decir en esta revelación, mientras yo caminaba por aquel lugar con la pastora, era que teníamos que sembrar, que teníamos que prepararnos. En un momento dado la pastora me decía, si tú supieras lo que Dios les reveló a ellos que iba a hacer en este lugar, si tú supieras lo que Dios le dijo a ellos que iba a hacer, aleluya, en este lugar, y me lo repitió 2 veces. Yo empecé a contemplar lo que ellos habían sembrado. Había matas de guineos, de ajíces picantes, ajíces dulces, y tenían otras matas sembradas. Yo les decía que nosotros teníamos matas de pimientos grandes para darle semilla y que tenían que sembrar. Lo que yo entiendo de la revelación que Dios me hablaba es que Dios nos está llamando a prepararnos, que Dios nos está llamando a escuchar su voz de alerta y prepararnos, aleluya. Que tenemos que sembrar, pero el primer pasaporte que tenemos que tener listo es nuestra vida espiritual delante de Dios, aleluya. Por eso en este día yo le digo esta voz de alerta que el Señor está llamando al pueblo para prepararse. Viene un momento bien difícil para esta isla de Puerto Rico y para muchas naciones. Muchas personas han hecho oídos sordos, no quieren escuchar la voz de Dios, pero Dios está diciéndole a su pueblo cómo va a guardar los de él, cómo Dios va a guardar, va a ser vallado, cómo su pueblo se debe preparar. Mientras estábamos en aquel lugar, cuando miro hacia la casa de nuestros pastores, su hijo estaba allí en su casa. Mi alma te adora, Jesús. Y le preguntamos que en dónde estaban, y ellos vuelven y me repitió que sus padres habían salido a comprar algo. De momento dieron una alerta de tsunami y la pastora, la copastora que estaba conmigo, la hermana Rogelia, se fue a su casa a prepararse y yo me fui a la mía. Yo regresé al pueblo de Ciales y nuestros pastores viven en Manatí. Cuando llego a mi casa, mi esposo está viendo las noticias y comienzo a ver las noticias del tsunami que venía. La altura del tsunami era de 116 pies de altura desde donde salía y la ola tocaba las costas y empezaron a decir a los países donde la ola tocaría las costas la altura del agua cuando entrara el mar en cada país, y empezaron a mostrar Estados Unidos, Florida, México, Hawái, Cuba, Santo Domingo, Haití, Puerto Rico y las Vírgenes, Chile. Mi esposo y yo veíamos por las noticias a la hora que la ola impactaría cada lugar. En Puerto Rico decían que en 1 hora y media teníamos para desalojar la costa norte, este y oeste. La ola para Puerto Rico era de 50 a 55 pies de altura. Yo recogía toda la compra que tengo guardada de este mes. Luego subíamos para el monte y veía cuando la madre de mis nietas venían para mi casa a traer mis nietas. Las nenas en el sueño veo cuando los pastores llegan a su casa y el mar empezó a entrar. El pastor no quería salir de su casa, pero oigo cuando el Señor le habla en voz audible con autoridad y le dice que saliera. Él vira corriendo
y le dice a la pastora que recoja todos los documentos en una funda de almohada. Y ellos salieron corriendo hacia su carro con sus 2 hijos. Al salir al patio, se montan en su vehículo. Oigo la conversación del pastor con Dios y le decía que no le daría tiempo de llegar al cerro en mi casa. Yo oigo la voz de Dios cuando le vuelve a hablar, le dice con autoridad: te dije que salieras, que voy a detener la hora en lo que llega. Yo pude ver en una forma sobrenatural, porque aquello fue lo más que impactó mi vida en la experiencia, cómo Dios protegió a sus siervos, cómo Dios protegió a sus hijos, cómo Dios, cuando aquella hora comenzó a entrar en la comunidad donde Él vive, mi alma te adora, Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Puso su mano y detenía aquella hora. El agua se regaba, pero no entraba dentro del vehículo ni lo tapaba, mientras cubría todas las casas de la comunidad donde ellos viven. Y lo sacó, y detrás de esa ola venía otra ola más grande que empezaba a arroparlo todo, que había que mirar hacia arriba para ver cómo la ola arropaba y cubría todas las cosas. Pero el vehículo con el pastor y su familia seguía hacia adelante, porque la mano de Dios se quenda la vasalla de una forma sobrenatural. Lo protegió a él y a su familia. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Mi alma te glorifica. Y yo le doy gracias a Dios por esta experiencia, porque eso fue domingo, y al domingo siguiente me dio otra mucho más fuerte todavía. Pero ahí Dios lo que me estaba era mostrándome cómo Él iba a proteger a su pueblo, aleluya, cómo Él iba a proteger a sus siervos. Alabanzas a ti, mi Dios, aleluya, porque mis pastores son una familia consagrada a Dios de una forma especial. Alabanzas a ti, mi Dios. Y yo puedo dar testimonio de eso porque lo he podido ver con mis propios ojos. Y son pastores íntegros que no venden la palabra. Y como mi pastor, la familia pastoral y la copastora de mi iglesia, hay pastores que son fieles a la voz de Dios. Fiel, no venden su palabra, no han cambiado la palabra, siguen siendo el mismo, porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y Dios nunca hace algo antes de avisar a sus siervos. Dios avisa. Hay mucha gente que se ha tornado la mirada de Dios a las cosas del mundo, al pecado, a lo malo le llaman bueno, sabiendo por la palabra de Dios que es tan real y verdadera en nuestras vidas, que esa es la mejor instrucción que Dios nos da por su palabra, que su Espíritu Santo nos dirige y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando nos salimos fuera de la voluntad del Señor, y el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. El juicio de Dios no va a empezar por el impío, va a empezar por la casa, pero hay casas de Dios que Él las va a guardar, y eso es lo que Dios quería mostrar en esa experiencia. Va a haber mucho pueblo de Dios que lo va a guardar por obediencia, porque van en santidad, porque no han vendido la palabra, porque todavía oran y ayunan y vigilan y leen su palabra y la viven, porque son hacedores de ella, pero porque son obedientes y caminan en la santidad de Dios. Porque todo pueblo que no se prepare y que siga espaldas a Dios y que se haga oído sordo a la alerta que Dios le está dando, aleluya, Dios va a cerrar sus oídos y sus ojos en ese día, aleluya. Dios te va a dar la espalda como tú se las estás dando a él. A lo mejor en este momento tú podrás estar burlándote de lo que te estoy diciendo, pero yo limpio mis manos de la sangre tuya, la vasalla, porque estoy obedeciendo lo que Dios puso en mi corazón. Mi alma te adora, Jesús. ¿Qué vas a hacer si no siembras, si no arreglas tu vida con Dios, si no te preparas cuando Dios lleva años mandándote a obedecer y a prepararte? En la segunda experiencia, estoy en un pueblo costero con mi hermana Lili, su hija France, su hijo Naldo, mi nieta Joelimar y mi hijo Jonathan. Subimos a la cima de una montaña, íbamos subiendo a la cima de una montaña, y a mitad de la montaña, que quedaba en ese lugar tan alto, en la falda de esa montaña había una comunidad múltiple, había muchas comunidades de tan grande que era, pero era un pueblo costero. Yo no te puedo decir qué pueblo era. Sí te puedo decir que subimos a la montaña, y a mitad de esa montaña subimos a ese lugar a prepararnos, porque venía algo, pero yo no sabía lo que era. Mi alma te adora, ni ellos tampoco. De momento el hijo de mi hermana Lili abrió la Biblia. Aquel muchacho no le sirve al Señor, aleluya, es apartado.
pero en su misericordia Dios lo llevó a aquel lugar y lo protegió de una forma sobrenatural como nos protegía a nosotros. Y cuando el joven abre la Biblia, yo veo que mi hermana Lili empieza el cuerpo a sacudirse, y mientras ella citaba la palabra, entendí yo que ella lo que estaba citando era una palabra de juicio, pero no era porque lo estábamos escuchando, sino porque lo estábamos viendo. Mi alma te adora, Jesús, alabanzas a ti, mi Dios. Y cuando comenzó a citar la palabra que el hijo tenía abierta, tomando la Biblia en sus manos, aleluya, la tierra comenzó a temblar con una magnitud tan terrible que nosotros, cuando yo empecé a mirar el rostro de mi hijo, de mi nieta, de los jóvenes, de mi hermana en Cristo, hermana Lili, yo sentía un espanto tan terrible y veía el rostro con un espanto, porque no era miedo, hermano, era un espanto, algo sobrenatural que en mi vida yo nunca había experimentado. Yo me podía escuchar llorando y gritando aún dormida en mi cama, pero yo no podía despertar. Yo podía escuchar la voz de mi esposo tratando de despertarme, pero yo no podía despertar de aquella experiencia. Él me oía llorando, él me oía gimiendo. Clamábamos y llorábamos con desesperación. Señor, ten misericordia, el terremoto no, Dios mío, ten misericordia. Le pedíamos al Señor, mi alma te adora, Jesús. Cuando yo le digo, mientras la tierra temblaba, sentíamos que aquella casa se iba a caer encima de nosotros. Aleluya, de la magnitud tan grande que tembló la tierra. Cuando estamos en aquel lugar que empezó a temblar más suave, yo le decía a ellos que corriéramos a un closet que había en el cuarto de aquella casa. Aquella casa era en madera, una madera rústica, una madera antigua, en una construcción rústica que la habían hecho, aleluya. Pero cuando yo miré, de aquella casa no se movió nada, no se caían los cuadros, todo estaba intacto. Dios nos había guardado de una forma sobrenatural en aquel lugar, aleluya. Cuando miramos por las ventanas al lado abajo de la falda de la montaña, podemos ver las patrullas de tránsito entrando por las calles, anunciándole a la gente que corrieran, que había un tsunami. Pero no hubo oportunidad, hermanos. El mar entró de sorpresa y entró el primer golpe de agua y arropó todo. Arropó todo. Cuando volvemos a mirar, empecé a gritar y a llorar. Y yo le decía, Señor, no. El terremoto no, Señor. El terremoto no, el tsunami no. Y mi hermana y mis hijos, mi nieta y los jóvenes gritaban llorando todos al ver la destrucción. Cuando yo miré de una comunidad tan grande, las casas que quedaron las podía contar con los dedos de mis manos. Y comienzo a ver a mi hijo mayor caminando desorientado por la calle en el agua que había, y la otra gente caminaban desorientada. Ahí mismo el nivel del mar vino otra hora y comenzó a subir. Yo podía ver gente arreguindándose de las que quedaron de las poquitas casas, de las partes cerca de los techos de las casas de madera, y agajando los cuerpos de su familia, llorando con una desesperación tan grande. Yo no puedo decirles si estaban muertos y vivos, pero los cuerpos estaban inmóviles y ellos lo agarraban para que el agua no se los llevara. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Hermanos, no sigan a espaldas de Dios. Vienen dos eventos. Viene un juicio de Dios terrible, o la venida de Jesucristo nos va a sorprender a todos, aleluya. Es hora de que la iglesia despierte. Es hora de que no sigamos durmiendo. Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a volvernos a las primeras obras, a la senda antigua. Mi alma te adora, Jesús. Dios nos está mandando a servirle en espíritu y en verdad. Que si nos sorprende la muerte en ese evento que viene, estemos como obreros aprobados delante de su presencia, de la cual no tenga Él que avergonzarse de nosotros. Aleluya. Dios nos está llamando a prepararnos para su venida. Ya es tiempo que la iglesia estemos preparadas. La iglesia duerme, hermano. El pueblo de Dios se ha dividido. La casa de Dios está dividida porque la iglesia no se une. Unos jalan para un lado y el otro para otro. Dios va a sacudir la tierra. Y si nosotros no despertamos en obediencia y nos humillamos de corazón, no nuestras rodillas, sino nuestro corazón verdaderamente a Dios, nos va a sorprender el juicio de Dios.